Los invito a abrir su Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 9 del libro de Hebreos. Guillermo, ¿cómo estás? Sí. Vamos a leer el capítulo completo. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalles. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir el oficio del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando al Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas aglusiones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma de las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, al cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pero no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto de Dios que ha mandado. Además de esto, roció también la sangre al tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin remisión de sangre no se hace sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Dice luego: fue pues necesaria que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, figura del verdadero, sino que al cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiese sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de medio el pecado,
y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Este texto del libro de Hebreos es un tema bastante profundo, ¿no? Bastante profundo, ya que aquí hay un contenido muy antiguo. Antiguo me refiero porque esto fue instituido al principio de los tiempos, cuando se estableció la ley y Dios estableció el culto en la humanidad. Y han pasado, bueno, quizás unos 4000 años desde que eso se estableció. Y por lo general, cuando uno habla de todas estas cosas, la mayoría de las personas no lo entiende. ¿Cuántos saben qué es el tabernáculo? Levanten su mano a ver. Imagínense, o sea, menos de la mitad de las personas. Es decir, el tabernáculo es una representación de una copia, o es una copia de una representación del santuario del cielo. Es decir, Dios le mostró a Moisés cómo estaba constituido el cielo y le dijo a Moisés que hiciese una copia del santuario con todos los componentes que allí estaban, y entonces Moisés fielmente copió, o sea, lo que Dios le instruyó, y construyó el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda hecha con pieles o sea, de animales, y o sea, una tienda muy grande, y estaba o sea, tenía un patio exterior donde había un altar de sacrificios. A la entrada del tabernáculo estaba lo que llamaban el lavacro, que representa el agua o el bautismo, y dentro de esa tienda estaba compartida en dos partes. Estaba el lugar santo, y dentro o sea, en la parte interior de ese santuario estaba el lugar santísimo. Allí había lo que se llama el arca del testimonio, donde había un contenido bien especial, ¿no?, que Dios mandó hacer con unas medidas específicas, o sea, y hecho todo de oro, o sea, y sobre el tabernáculo se colocaba una nube. Es decir, cuando ellos terminaron la construcción del tabernáculo, vino una nube, se llama el Chequina, que representa la presencia de Dios, y esa nube se colocó allí en el lugar santísimo, y el sumo sacerdote, que era una representación de Cristo mismo en ese tiempo, o sea, una figura retórica o una figura, el sumo sacerdote tenía que entrar una vez al año allí a ese sitio, y cuando él entraba una vez al año era para oír la voz de Dios, recibir dirección de parte de Dios de lo que se iba a hacer ese año. Es decir, o sea, ese año que comenzaba o ese año que finalizaba. Y el sacerdote tenía unas vestiduras bien especiales, bien particulares. Es decir, era algo muy excelso, ¿no? Tenía 12 piedras preciosas en un pectoral. Tenía unas piedras que llamaban el Urín y el Tumín, que era una representación de la voluntad de Dios. En un momento cuando él necesitaba dirección de Dios, él le pedía dirección, y esas piedras se encendían. Y entonces esa era como una confirmación para él saber si Dios aprobaba lo que él estaba pidiendo, ¿no? Y el sumo sacerdote era el único autorizado para entrar allí al lugar santísimo. Si entraba otra persona, la persona moría. O sea, la persona moría instantáneamente. De hecho, el sumo sacerdote tenía unas vestiduras muy especiales, y tenía una túnica que tenía unas campanitas alrededor de él. Y cuando él estaba ministrando, las personas que estaban afuera en el lugar santo, que estaban los sacerdotes, que no podían entrar otros sino los sacerdotes, ellos oían cuando el sacerdote estaba ministrando, porque oían las campanitas. Si ellos dejaban de oír las campanitas, el sacerdote había muerto. O sea, si el sumo sacerdote entraba con pecado y no hacía de acuerdo a lo establecido, moría instantáneamente allí en el lugar santísimo. Y también le ponían una cuerda en el pie. Entonces
lo alaban. Si estaba muerto, lo alaban y lo sacaban de allí. Si lo sacaban de allí, muerto. Entonces, claro, era una responsabilidad enorme. Enorme porque el tabernáculo tenía, es decir, fue el primer templo establecido. O sea, el primer templo donde Dios se manifestó al pueblo de Israel. Y eso, bueno, con el tiempo eso fue evolucionando hasta que luego se estableció el templo de Salomón. Es decir, el templo que construyó Salomón para Dios. Dice que un templo muy excelso y ese chequina, esa nube que se colocaba sobre el tabernáculo, dice que de día era una nube que cubría todo el campamento para que el sol del desierto no fatigase pues a las personas que estaban debajo, y de noche era una columna de fuego para que el frío del desierto no los matase pues. Y entonces, claro, Dios le daba una protección a ellos muy especial, pero con el tiempo, cuando eso evolucionó a una administración distinta, entonces, claro, cuando Salomón construyó el templo, ese chequina se estableció, se colocó allí también en el lugar santísimo, es decir, esa presencia de Dios, y fue tan especial que dice que cuando Salomón construyó el templo de Dios, dice que descendió fuego del cielo, y el fuego del cielo encendió el altar. Y ese fuego ellos tenían que tomarlo, meterlo en un recipiente, y entonces ese fuego era el que ellos utilizaban cuando tenían que hacer algún sacrificio. Ellos no podían utilizar otro fuego. Si ellos, por ejemplo, se les ocurría, qué sé yo, tenían un yesquero y prendían, eso era un fuego extraño. Y Dios no ha aceptado el fuego, tenía que ser con el fuego que descendió del cielo. Y fue tan especial ese momento de la aprobación de Dios en la construcción de ese templo, que dice que las vigas, bueno, sí, las vigas del templo que estaban construidos con madera, pero las puertas, los marcos de las puertas del templo, dice que cuando la presencia de Dios descendió, dice que comenzó a tomar vida, dice que comenzó a salirle ramas, sí, es decir, fue una cosa súper especial, es decir, lo que representa la majestuosidad de la vida que Dios transmite en un momento determinado con su presencia, ¿no? Y sabe, esto tiene una enseñanza muy profunda, ¿no? Y que para el pueblo de Israel fue algo muy, memorable, pues tanto que hasta el día de hoy ellos lo ven como lo máximo, ¿no? Sin embargo, eso era una figura que representaba lo que hoy nosotros estamos viviendo. Y cuando yo leo esta parte del libro de Hebreos, que es bastante profunda, les explico un poco para que puedan entender lo que quiero enseñarles, porque fíjate, es importante que en principio entendamos algo que es muy básico, pero que por ser a veces tan básico lo desestimamos lo que ello representa. Y fíjate que es decir, la ignorancia es uno de los pecados más terribles que existe, porque la ignorancia nos inhibe o nos limita para que nosotros podamos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Y cuando somos desconocedores de lo que Dios nos otorgó a nosotros, nos hacemos fácil presa de cualquier astucia o artimaña que el diablo utilice a través de alguien, a través de una persona, de un gobierno o de un tipo de acción contra ti. Y por esa ignorancia entonces podemos nosotros ser frágiles pues ante una situación. Entonces el diablo puede engañarnos, el diablo a través de los hombres, el diablo a través de las artimañas, cualquier cosa de esta. Ahora, la semana pasada yo estuve hablando sobre la sangre del Señor y quiero terminar de establecer este principio.
quiero terminar de enseñarlo porque es necesario que conozcamos, quizás no todo, porque yo no me la sé toda, pero sí una buena parte de lo que, de lo que nos corresponde a nosotros como derecho legal que Dios nos otorgó a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo allí en la cruz del Calvario y lo que ellos representan. Yo estuve meditando mucho esta semana, porque esta semana he tenido la responsabilidad de enseñar en varias oportunidades. Enseñé el miércoles y el miércoles me tocó enseñar un mensaje profético y no quería cambiarlo. Quería continuar hoy, pero Dios me lo cambió. Y como Él manda, yo obedezco, pues. Entonces, quiero terminar de enseñar este tema porque también tiene mucho que ver con lo mismo. Solo que son temas muy profundos y enseñarlos requiere mucho tiempo. Y a veces no tenemos el tiempo suficiente. El miércoles que había una presencia de Dios muy especial y estaba la palabra fluyendo de una manera extraordinaria, se nos acabó el tiempo porque allá tenemos un tiempo limitado, es decir, tenemos hasta las 8:30. Más bien tuve el atrevimiento de llegar a las 9, que era el tiempo límite que nos dieron ellos, y bueno, salimos de allí lo antes posible. Mi hija decía que uno de los principios que ministré ese día estaba hablando de la adoración, que era lo último, ¿no? Y no es lo último. La adoración era lo segundo, porque la adoración tiene que ver con la construcción del templo. Es decir, cuando Zorobabel, Dios lo utilizó para la reconstrucción del segundo templo, dice que lo primero que construyó Zorobabel fue el altar. Fue allí ese sitio especial, y el altar tiene la representación de la adoración, de la alabanza. Lo último que yo dije fue la oración, que representaban los muros y la justicia. Pero lo importante de todo esto es que la sangre de Cristo tiene mucho que ver con esto. Tiene que ver con esta representación tan importante. Porque la sangre no es solamente una figura retórica, sino que la sangre tiene una implicación real en la vida del ser humano. Y desde el principio, desde que el hombre se rebeló contra Dios, el primer sacrificio lo hizo Dios. Dios sacrificó 2 animalitos, uno para Adán y uno para Eva, para cubrir el pecado de la rebelión de ellos. Y desde ese momento se estableció que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Sin embargo, el derramamiento de la sangre de los animales, como leímos anteriormente, no quita el pecado. Es decir, eso es un principio tan real que hasta el día de hoy los santeros, los brujos y hechiceros todavía siguen sacrificando animales. Ellos saben que eso tiene una representación muy poderosa. Ellos saben que eso tiene poder. Pero ese poder es muy limitado en comparación con lo que representa la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Y yo estuve examinando, anoche estuve hasta muy tarde, como hasta las 2 de la mañana, no podía dormir, tenía mucha inquietud por saber qué Dios quería que enseñara, y preparé 2 mensajes anoche y bueno, Dios me dijo que enseñara y de verdad no quiero hablar mucho de mi conocimiento. Quiero más bien que el Espíritu Santo sea el que imparta lo que Él quiere que aprendamos esta mañana. Porque el conocimiento es bueno hasta una medida, pero cuando basamos todo en conocimiento humano no funciona. O sea, Dios no opera en eso. O sea, el Espíritu Santo es el que tiene esa facultad de convencernos, de enseñarnos y de transformarnos. Y estuve dentro de lo que estuve analizando, me llamó mucho la atención, me ha llamado mucho la atención durante muchos años. ¿Por qué sangre? O sea, ¿por qué desde el principio sangre? Es decir, ¿por qué no fue otra cosa, pues? O sea, ¿por qué de repente a Jesús, qué sé yo, no le dieron un tiro, pues?
o le quitaron la cabeza como Juan el Bautista, pues, o de repente, qué sé yo, lo ahorcaron o hicieron otra cosa. O sea, porque fue justamente que muriera en una muerte lenta, es decir, donde él iba derramando su sangre hasta que murió, pues. Y, o sea, y esto tiene su enseñanza y es una enseñanza profunda. O sea, y sé que para nosotros es necesario que tengamos el conocimiento de ello, porque como decía al principio, cuando no tenemos conocimiento, aquí adelante hay un puesto, sí, cuando no tenemos un conocimiento claro de esas verdades, entonces es como si renunciásemos al derecho que Dios nos otorgó por ignorancia, que es lo que ocurre en principio. Entonces fíjate, yo haciendo un análisis de la sangre me llamó mucho la atención, porque es la composición de la sangre. Luis, aquí adelante, vale, oye, tanto tiempo sin verte, bienvenido Luis, te bendigo hermanito. Sí, que la composición de la sangre es bien especial y particular, porque es decir, hay 3 componentes de la sangre que son muy importantes. Y me llama la atención porque en su composición, es decir, los glóbulos rojos tienen una función muy especial, que es de transportar el oxígeno al cuerpo, pues, a los pulmones. Y dentro de sus funciones, bueno, hay otras que no los voy a nombrar porque, bueno, entonces sería otro estudio. Quiero nombrar por encima. Y está la otra parte de los glóbulos blancos que son menos en cuanto a cantidad, sin embargo, no por ello, o sea, deja de tener la importancia que tiene, que justamente se encarga de las defensas del cuerpo, pues, de defender el cuerpo de cualquier organismo extraño. Están las plaquetas, el plasma, cada uno de ellos cumple sus funciones y cada una de esas funciones tiene una representación bien especial, porque cuando Dios creó al hombre, o el cuerpo físico del hombre, Dios lo diseñó con un mecanismo de defensa, con un mecanismo que funcionase por sí mismo, y que el hombre, cuando Dios lo creó al principio, el cuerpo se podía regenerar. Todavía el cuerpo se puede regenerar. Sin embargo, la mala alimentación y todo un montón de factores que hoy influyen en la sociedad anulan ese poder regenerativo que tiene la sangre. Es decir, ese poder regenerativo que Dios diseñó y que lo metió allí en el ADN nuestro cuando creó al hombre, pero que el pecado, la ignorancia, ha ido anulando ese poder de forma tal que hoy día personas que vivían 1000 años, hoy día los más fuertes pueden vivir quizás 80, 100 años. Le doy gracias a Dios por mi papá, que tiene 88 y ahí está. O sea, siendo un juez para muchos que son más jóvenes y ni siquiera pueden venir porque le duele, qué sé yo, le duele la uña. Sí, y él teniendo una pierna como la tiene, sin embargo hace el esfuerzo y viene. A veces se queda dormido, pero gloria al Señor, ahí está. Sí, ahí está. Y yo le decía a mi hijo hace rato, ¿será que yo voy a llegar a esa edad? Bueno, gloria al Señor. Pero yo creo que lo importante es decir, los mecanismos de regeneración y de vida que representa, la sangre, Dios nos los entregó. Y el diablo nos ha engañado durante muchos años, y a través de la alimentación de hoy día dice que el azúcar es uno de los factores más perjudiciales para anular ese sistema, el azúcar. A todos nos encanta el azúcar. Es decir, ninguno creo que pueda decir que no le guste el azúcar, porque justamente es adictiva y nos creó esa dependencia y eso nos acorta tiempo de vida. Es decir, ha ido anulando ese sistema. Y justamente la semana pasada, cuando yo hablaba sobre este tema, yo sé que el enemigo, a través de sistemas de gobiernos perversos, el enemigo, su propósito es
destruir la humanidad, destruir la imagen de Dios en el hombre. Y en medio de esta situación, nosotros, a veces por ignorancia, caemos dentro del mismo plano. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por la misma corriente de este mundo y caemos dentro de lo mismo y terminamos siendo abatidos como alguien que no tiene a Dios, como alguien que no tiene promesas. Y hablaba al principio de los derechos legales que nos otorga Dios y de la importancia de que nosotros conozcamos estos derechos legales para que cuando venga una situación de enfermedad o una situación que quiera destruir, traumar nuestra vida, nosotros podamos pelear una batalla espiritual y podamos hacer valer nuestros derechos. Porque el gran problema que existe es que si tú no conoces tus derechos, tú nunca lo vas a defender. Es decir, por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, vamos a hacer un contrato de trabajo, o sea, nosotros leemos las cláusulas de ese contrato y nosotros, si algo irregular ocurre, nosotros sabemos porque nos interesa, y como nos interesa, entonces lo estudiamos. Entonces, claro, si de repente se violenta el contrato, inmediatamente los derechos legales tú los haces valer, ¿verdad? Y el problema del creyente es que no ve este libro como el derecho legal que Dios le otorgó a la humanidad para poder adquirir todo aquello que Dios diseñó para que el hombre pudiese vivir bien. Entonces, claro, para nosotros es más fácil ir al médico o andar quejándonos que de repente agarrar y buscar nuestros derechos legales y comenzar a tener una batalla legal donde Dios nos va a otorgar la victoria porque ya fue conquistada para nosotros. Ahora fíjate, dentro del texto que estábamos leyendo, mira este derecho legal. Fíjate el verso 16, dice, porque donde hay testamento, fíjate que te habla de algo legal. Si no te está hablando donde la Biblia dice, no, donde hay un testamento, dice, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Es decir, aquí te está diciendo que hay un testamento y que era necesario que el que lo redactó muriese para que ese testamento entrara en vigor. Es decir, las personas que son abogados entienden este lenguaje. Yo no entiendo mucho, pero tampoco soy tan bruto para no entenderlo. Sí. Es decir, porque para eso Dios nos dio capacidad. Entonces ese derecho legal, cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, le da autenticidad, le da un valor de ley. Y ese valor de ley era necesario que aconteciese. Es decir, por eso que hay gente que dice, ay, pobrecito que Cristo murió. No, Él tenía que morir. Él tenía que morir, era necesario, porque si Él no muere, nosotros no tuviésemos ningún tipo de derecho. Es decir, el derecho de herencia nos fue otorgado. Y el testamento, mira que es grueso. Es decir, no es una hojita escrita por delante o por detrás que te ofrece 2 o 3 cositas. Estamos hablando que de lo que nos pertenece allí toca todas las áreas de necesidad del ser humano, desde lo que representa la vida económica, la vida familiar, la salud, la prosperidad. Es decir, abarca todo. Es decir, todo lo que Dios en su soberanía sabe que el hombre necesita, Él en su soberanía, en su voluntad y en su propósito hizo un testamento para que nosotros pudiéramos vivir una vida a plenitud, y que aunque hubiese pruebas en momentos determinados, sin embargo, nosotros siempre debemos estar conscientes que esas pruebas no nos van a destruir y que la victoria nos ha sido otorgada, y que si el enemigo viniese a engañarnos metiéndonos una enfermedad, trayendo miseria, pobreza, destrucción del matrimonio,
nosotros tenemos el conocimiento para poder entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo y poder orar y pedir una intervención de Dios en ese asunto. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. Entonces fíjate, yo estuve buscando y me llama mucho la atención. Es decir, creo que en el capítulo 4 creo que de Lucas, del libro de Lucas, habla sobre cuando Satanás tienta a Jesús. Es decir, en 3 oportunidades Satanás tienta a Jesús. Y Satanás le dice: mira, si postrado tú me adoras, te entregaré los reinos del mundo, porque a mí me fueron entregados. Y Jesús inmediatamente le dice: mira, está escrito, solo a Jehová tu Dios servirás y solo a él adorarás. Es decir, hay una guerra, una confrontación donde Jesús hace valer los derechos legales para derribar el argumento del enemigo, para destruir la maquinación del enemigo. En 3 oportunidades lo tienta. Y sabes que dentro de ese pensamiento yo estuve buscando, y no los voy a leer todos porque son muchos. Conseguí aproximadamente unos 10 beneficios que fueron conquistados a través de la sangre de Cristo. Yo voy a leer solamente 5 o 6. Voy a leer 5 o 6 porque yo quiero que entendamos lo que la sangre de Cristo representa. Porque yo no estoy hablando simplemente de decir la sangre de Cristo tiene poder y ni siquiera saber cuál es el poder que tiene, porque el poder lo tiene a través de lo que Dios comprometió, a través de lo que esa sangre compró, porque esa sangre compró una cantidad de beneficios que son los que le dan el poder a esa sangre para que el enemigo no pueda tocarnos a nosotros, y que esa preciosa sangre, cuando fue derramada allí en la cruz del Calvario, afecta directamente a aquel que cree en esa sangre. Afecta el ADN nuestro, porque la sangre de Cristo afecta nuestro ADN. Y a mí me parece bien interesante, ¿no? El nacimiento del Señor. Y disculpe que tengo muchas cosas que decir, pero me parece interesante el nacimiento o la concepción del Espíritu, del Señor, porque cuando el ángel visita a María, el ángel le dice: mira, el poder del Altísimo vendrá sobre ti, ve, y tendrás un santo ser dentro de ti. Aquí delante de otra silla. Sí, entonces, es decir, el que engendra a Jesús es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Es decir, el Espíritu Santo engendra a Jesús. Y fíjate que esto es una enseñanza cortante, radical, para aquellas teorías religiosas que dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Engendró. Es decir, solamente una persona tiene la capacidad de engendrar. Estoy hablando a ese nivel. Es decir, si fuese una fuerza activa, si no fuese un ser pensante que tiene una cantidad de atributos, si no fuese Dios, simplemente no puede engendrar. Pero el que engendró en el vientre de María fue el Espíritu Santo. Y dice: y el ser que nacería sería llamado Hijo de Dios. Entonces fíjate, la gran enseñanza, o una de las grandes enseñanzas que hay dentro de este relato, es que fíjate, Jesús nace de una mujer que tiene una sangre que fue contaminada con la rebelión. Es decir, María, todos los seres humanos que nacieron después de Adán y Eva nacieron con el pecado original. María tenía el pecado original, pero fíjate, Jesús no fue engendrado por hombre, sino que María concibió del Espíritu Santo. Por lo tanto, la sangre que recibe María no estaba contaminada. La sangre
que formó a Jesús cuando él fue engendrado por el Espíritu Santo, no tenía juicio sobre ella. Por lo tanto, era una sangre que tenía todos los atributos para que el hombre pudiese recibir los beneficios que esos atributos le concedían a través del Espíritu Santo, y que esa sangre que fue derramada por la humanidad, porque no fue derramada por los evangélicos, fue derramada por toda la humanidad, de forma tal que allí quedó un derecho legal que todo aquel hombre o aquella mujer que quiera entrar dentro de ese pacto puede recibir los beneficios que esa sangre que fue derramada otorga a aquel que cree en Cristo, aquel que le entrega su vida a Dios. Pero el gran problema que existe es que hay gente que simple y llanamente no le importa, o hay gente que tiene religión o un mero conocimiento de algo, pero no profundiza en estas verdades que son tan importantes. Verdades importantes, porque si la sangre de Cristo es la sangre que le otorgó el Espíritu Santo en su perfección, en su santidad, cuando Él derrama su sangre allí en la cruz del Calvario, no era un hecho cualquiera. O sea, no era la sangre ni de los toros, ni de los becerros, ni de los machos cabríos, ni siquiera era la sangre de un ser humano común y corriente, sino que era sangre perfecta, sangre del cielo, que podía cubrir la demanda que se exigía por los delitos cometidos de la humanidad. Y esa sangre quedó allí en el propiciatorio, allí donde está el lugar santísimo, o sea, el verdadero, no el tabernáculo antiguo que tenía sangre de animales y que el sumo sacerdote podía entrar con esa sangre de animales una vez al año. No, sino que Cristo mismo dice que entró al verdadero tabernáculo, hecho por Dios y no por los hombres, no hecho por voluntad humana ni por diseño humano, sino por voluntad de Dios. Dice que entró directamente al lugar santísimo, de modo tal que esa sangre que está allí en el propiciatorio era la tapa que cubría el arca donde estaba la presencia de Dios. Y allí en esa tapa o ese propiciatorio se depositaba la sangre que se exigía. Allí había 2 querubines con alas extendidas, y allí se depositaba la sangre. Esa sangre que Cristo derramó dice que está viva todavía, tiene vigencia, lo dice las Escrituras todavía. Dice que está viva totalmente, es decir, está fresca allí en el propiciatorio verdadero, allí en el cielo mismo. Y esa sangre es la garantía, es el testimonio, es la legalidad que nos otorga a nosotros el derecho, cuando lo creemos y cuando lo hacemos valer, de ser llamados hijos de Dios, de entrar en un pacto que afecta aún nuestro propio ADN. Porque quiero decirte que allí donde se forma la sangre del ser humano, que está la médula ósea, que es donde se forma la sangre, la Biblia dice allí en el libro de Hebreos capítulo 4, dice que la palabra de Dios, que es Cristo, dice que parte el alma y el espíritu, discierne los pensamientos, y dice que no hay cosa creada. Es decir, penetra tan profundamente lo que Dios hizo que llega aún hasta los tuétanos nuestros. Es decir, que tiene que producir una afectación positiva en la vida del ser humano. Y fíjate, dice que esta sangre que Cristo derramó allí en la cruz del Calvario cambió el condicionamiento antiguo. Es decir, había un antiguo pacto existía, donde había una ley de culto, un santuario terrenal y una cantidad de ley. Pero cuando Cristo muere o derrama su sangre allí en la cruz del Calvario, le pone fin a ese tiempo y comienza con una nueva era, con un nuevo pacto, donde las leyes y las condiciones cambiaron totalmente, y ya no estaba basado en un culto, sino en una relación personal en la vida de cada hombre, cada mujer que entienda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Extraordinario, ¿verdad? Disculpen que voy a leer mejor acá, que para mí es más fácil, porque aunque veo bien,
Fíjate, el verso 14 del capítulo 9 dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Fíjate, este derecho legal que nos otorga, uno de los derechos, quiero hablarte de 5 o 6 derechos que nos otorga. Es decir, la sangre de Cristo tiene tanto poder, tanta legalidad para afectar la vida nuestra, que nos quita la condenación. Quizás alguno de nosotros pudo haber sido lo peor que hubiese antes de conocer a Cristo. Hay personas que han asesinado, la mayoría muchas veces hemos adulterado, hemos fornicado, hemos mentido, hemos engañado, hemos robado. Hay gente que ha violentado a otro, que ha violado. Es decir, hay gente que ha hecho cosas terribles. Y sabes, eso marca la conciencia de una persona. Y muchas personas reciben a Cristo, vienen a la iglesia y reciben muchas veces de repente un culto dentro de una reunión donde lloran, donde de repente pasan cosas. Pero te voy a decir algo: si tu conciencia todavía te acusa, tú no estás haciendo valer un derecho legal que Cristo te otorgó. Porque uno de los beneficios de la sangre de Cristo es que limpia nuestras conciencias. Es decir, no existe la condenación para nosotros. Es decir, el poder de la sangre de Cristo tiene tanta autoridad que Él decidió en su soberana voluntad que cuando Él derramara su sangre, esa sangre tenía suficiente poder para que nuestra conciencia fuera limpiada, transformada. Así que si algo hiciste en tu pasado y todavía tú te acuerdas de eso y te sientes mal, si tú tienes a Cristo en tu corazón, es tiempo que eso sea borrado totalmente de tu conciencia. Porque el derecho legal que Dios nos otorga es para que nuestra conciencia esté limpia delante de Él. Porque no existe condenación. O sea, Dios no nos acusa a nosotros de nada. Porque ya Cristo pagó el precio para que tú hoy día puedas tener una conciencia limpia delante de Dios y puedas tener tu frente en alto, aunque en momentos de tu pasado quizás hayas hecho algo mal. Quizás la gente no te entienda. No importa que la gente no lo entienda, lo importante es que tú lo entiendas. Porque el derecho se nos otorgó a nosotros que hemos creído. Y ese derecho tiene importancia, y esa importancia radica en que nosotros lo hagamos valer. Porque sabes que el enemigo siempre va a usar la condenación contra ti. Hay gente que quizás hoy día te ve con una Biblia o ve los cambios que Dios ha hecho en tu vida y quizás pueda decir: no, yo lo conozco a él, ese andaba fumando marihuana, ese era un ladrón, ese era un mentiroso. Y te acusan. El diablo los utiliza para acusarte. Pero ya tú moriste en la cruz del Calvario. Ya Jesucristo pagó el precio por ti. Es decir, ya esa deuda fue saldada. El día que tú aceptaste a Jesucristo y tú entendiste el derecho legal que se otorgó, tú fuiste liberado totalmente de esa deuda. Ahora, otro beneficio que obtenemos cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, la sangre de Cristo quita el pecado. Es decir, ya nosotros no somos pecadores. Un tema profundo, porque todavía nosotros nos ven como pecadores, pero el precio ya fue pagado. Y la Biblia dice que la sangre de Cristo quita el pecado. Fíjate que dice en el Nuevo Testamento, allí en el libro de Hebreos, justamente enseña que la ceniza de los becerros y de los machos cabríos no quita el pecado. Pero dice que Cristo, con un solo sacrificio, pagó el precio por los pecados. Es decir, cuando nosotros entendemos que hubo alguien que pagó la deuda por lo que yo debía, y yo lo creo, y yo hago valer ese derecho, yo entro en un estatus de vida distinto. Es decir, ninguno de nosotros somos pecadores, aunque podamos fallar en el camino. Pero hay alguien que garantiza
ese derecho. Es decir, no fue gratis. Hubo alguien que pagó el precio por ello. Hubo alguien que dijo: mira, yo no quiero que mis hijos y mis hijas sigan siendo vistos como pecadores. Yo voy a pagar el precio. Es decir, porque la paga del pecado es muerte. Es decir, es una deuda que el hombre adquirió a través de su rebelión. Pero Jesús dijo: yo pago esa deuda. Yo pongo mi vida por ellos, para que ellos no sean pecadores. Y delante de mí, delante del Padre, no somos vistos como pecadores, que aunque hayamos fallado en un momento determinado, ese derecho nos fue otorgado. Otro principio o otro derecho que nos es otorgado es la redención. O sea, la redención es importante. La palabra redención viene de la raíz griega lutro, que quiere decir liberar contra recepción de un rescate. Esto significa librar mediante el pago de un precio de rescate. Por eso la obra de Jesucristo redimió a los hombres de toda iniquidad. En Timoteo 2:4 dice que Él nos rescató de nuestra vana manera de vivir, que heredamos de nuestros padres. Fíjate, es decir, ese derecho sucesorial que venía a través de las maldiciones herédicas se corta en Cristo. Se corta totalmente. Y es una cosa tremenda. Es impresionante porque, es decir, hay una influencia tan tremenda en la vida genética del ser humano que nosotros hasta en nuestra parte física heredamos de nuestros padres una cantidad de cosas. Inclusive hasta comportamientos, hasta la forma de hablar. Mi hijo me dice: yo te oigo predicando a ti, creo que soy yo, porque hablamos más o menos, tenemos el mismo tono de voz. Y a veces yo oigo y creo que es él y soy yo. Si somos, pero se hereda. O sea, yo tengo muchas cosas de mi papá, sobre todo las que no me gustan, pero las tengo. Sí, porque da la casualidad de que parece que uno hereda lo que uno no quiere. Pero bueno, lo hereda pues. Inclusive costumbres, es decir, modas, modos de hacer las cosas, de que se levanta la mano. Mi papá pone la mano así, y yo también cuando vengo yo tengo la mano puesta aquí. Sí, son cuestiones, se heredan, el color de los ojos, el cabello, todo aquello. Pero las maldiciones generacionales trascienden lo físico, porque también afectan la vida espiritual y afectan tu alma. Y eso es un hilo de comunicación que viene desde Adán hasta nuestros tiempos. Y vamos heredando todas estas cosas. Y Cristo dice allí que con su redención eso se corta. Y sabes que cuesta creerlo, pero es un derecho legal. Es decir, allí en el testamento, en el tribunal del cielo, hay un derecho legal que nos otorga Dios para que esa maldición generacional a nosotros no nos afecte. Y sabes, esto es una lucha que no debería ser, pero es una lucha con nosotros mismos. Si hay alguien que vive luchando con todo este tipo de costumbres, soy yo. Yo vivo luchando con este tipo de costumbres herédicas, y gracias a Dios, Dios me ha dado la victoria en muchas de ellas. Pero todavía la lucha continúa, porque cuando vengo a ver, a veces tengo inclinaciones a hacer cosas que mis padres hacían, que no son buenas, por supuesto, y que es necesario que se rompan. Entonces, claro, ¿por qué digo que es una lucha? Bueno, porque hago valer el derecho que me concede la redención que yo recibí a través de Cristo. Porque yo no puedo aceptar como algo legal algo que mi padre me heredó y que a mí me perjudica. No puedo aceptarlo, porque Cristo a mí me libera a mí de toda maldición, así sea de enfermedad. Cuando digo que uno lucha, bueno, todos en un momento determinado luchamos contra una enfermedad. Y el derecho legal que Dios nos otorga
que nos da acceso allí al lugar santísimo, al tribunal del cielo, me da a mí la legalidad para que yo enfrente esa batalla hasta que se me haga justicia. Porque hay un momento donde se quiebra ese poder y se manifiesta entonces lo legal. Y tú dices, oye, ya no hago esto que hacía yo antes. Oye, mira, Dios me sanó a mí de esta enfermedad que tenía mi papá, que yo también la heredé. Pero a mí no me pertenece. Eso no, o sea, yo renuncié a eso. Yo morí allí con Cristo en la cruz del Calvario. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien me amó y me lavó de todos mis pecados. Entonces hay un momento donde tú tienes que morirte a ti mismo, morirte a todas esas cosas y renunciar a aquello que no es tuyo. O sea, yo no puedo aceptar como legal algo que no es mío. Ni enfermedad, ni pobreza, ni maldición, porque yo no soy hijo de condenación. Entonces, lo legal tenemos que hacerlo valer. Porque, ¿sabes? El enemigo no quiere entregártelo. Es decir, en el sistema de vida, en la parte natural, hay una cantidad de gente o de sistemas o formas de gobierno que buscan de robarte tus derechos. Y estoy hablando de algo muy sutil. Algo muy sutil que lo aceptamos como normal. Tú vas al médico y para el médico tú te vas a morir a los 5 minutos. Sí, porque te dicen, no, mira, estás mal. Y tú, yo no estoy mal, yo me siento bien. Entonces hacer valer tu derecho, lo que Dios dice, porque no es lo que el médico dice, porque no es lo que un gobierno dice, es lo que Dios dice. Entonces la lucha se enfrasca dentro de ese territorio donde alguien quiere hacerte valer lo que tú sientes y no lo que Dios dice. Y sabes, es una lucha horrible, porque de repente tú ves que lo que dicen ellos es verdad, pero no es una verdad absoluta, porque la verdad absoluta es la de Dios. Y esa es la que nosotros tenemos que hacer valer para nosotros. Porque si no aceptamos la verdad de la enfermedad, la verdad de la miseria, de la pobreza, de la escasez. Pero todos los que entramos a Cristo comenzamos en un sitio y hoy estamos en otro. ¿Por qué estamos en otro? Porque hemos peleado la buena batalla de la fe. Hemos enfrentado situaciones y Dios nos ha dado la victoria, porque ya en la cruz del Calvario nos fue otorgada la victoria. Porque la sangre derramada en la cruz del Calvario nos da el derecho legal a poder reclamar lo que es nuestro. Yo no estoy hablando reclamar locuras, a cosas que Dios no ha dicho, son las que Dios prometió. Son donde Dios sabe que nosotros necesitamos una intervención de Él, pero Dios está esperando que nosotros acudamos a Él, que nosotros nos lavemos en nuestra mente, en nuestra forma de pensar y actuemos de la manera que Él quiere que actuemos, porque el derecho nos fue otorgado. Fíjate otro principio: la sangre de Cristo nos limpia, porque unas cosas es que quita el pecado y la otra nos limpia. En primera de Juan 1:7, la palabra limpiar es la palabra catarizo, que significa hacer limpio, limpiar de la contaminación del pecado y declarar limpio, puro, lo que indica que la sangre de Cristo limpia al creyente de todo pecado e incluso enfermedades, como el leproso que le dijo a Jesús que quería ser limpio. Fíjate, aquí quería entrar a esta parte, porque la enfermedad es un demonio, es un monstruo que nos enfrentamos muchas veces. Es decir, en diciembre parece que todos los demonios del infierno salieron. Sí, y no solamente en Venezuela, en todas partes, todo el mundo contagiado, tosiendo, con moco, enfermo, con fiebre, con esto y con lo otro. Está bien, hay un cuerpo físico que se expone y que muchas veces se ve afectado, pero nosotros tenemos derecho. Es decir, en la cruz del Calvario se nos otorgó un derecho para que la enfermedad no pueda destruirnos, para que la enfermedad tenga que retroceder ante el poder de la sangre de Cristo. Entonces la sangre tiene
componentes regenerativos. O sea, la sangre de Cristo en nosotros no es simplemente un brochazo de sangre como en la antigüedad. No, es una acción continua dentro de nosotros que va transformándonos, que penetra profundamente dentro de nosotros, produciendo la vida de aquel que derramó su sangre por nosotros. O sea, no es una sangre de un animal, no, es la sangre eterna, la sangre del Dios vivo, la sangre perfecta, donde no hay contaminación, donde no hay maldición, donde no hay enfermedad, donde no hay dolencia, y que fue lo que Él nos otorgó. O sea, nosotros no somos ni siquiera como los ángeles, tenemos superioridad a ellos, porque la sangre del Eterno fue la que se derramó a favor nuestro, no a favor de los ángeles, porque los ángeles son espíritus ministradores. Nosotros recibimos como herencia la naturaleza de Dios. O sea, con su sangre, su naturaleza se metió dentro de nosotros. Es decir, que aunque podamos ser igual a una persona pecadora que nunca se va a arrepentir, y físicamente parecemos, pero en nuestra esencia y en nuestra naturaleza no somos iguales. Somos distintos, porque si tenemos la naturaleza de Dios dentro de nosotros, su esencia, es porque somos como Dios. O sea, Dios no nos otorgó cualquier cosa. No fue que Dios dijo, bueno, está bien, sacrifica una vaca y ya con eso es listo, solucionaste el problema. No. Dios dijo, yo voy a intervenir. Yo voy a ir por ti y yo te voy a dar mi naturaleza para curarte a ti, para sanarte. Y sabes que el problema que existe a nivel mundial, que lo vemos entre la política de derecha e izquierda, entre una religión y otra religión, mira, es un problema de naturaleza, hermano. O sea, este conflicto mundial que existe es un problema de naturaleza. Hay una naturaleza satánica en aquel que no tiene a Dios. Hay una naturaleza que su inclinación es al mal, que le gusta asesinar. Es una semilla que Dios no plantó. No es la semilla de Dios. Por eso Dios dice que allí en la parábola del trigo y la cizaña, dice que Él sembró el campo y sembró su semilla, pero dice que el diablo vino, dice, y sembró cizaña en medio del trigo. Y dice que el trigo y la cizaña se ven iguales. Dice que cuando crecen, vino el que sembró, le dijo, voy a arrancar la cizaña, y el Señor le dijo, no la arranques, porque si la arrancas, vas a arrancar también el trigo, porque la cizaña tiene algo que dice que cuando ella crece, sus raíces agarran las raíces del trigo y las enreda. Y si tú arrancas uno, arrancas la otra también. Y el Señor le dijo, mira, espera el fin de los tiempos, porque yo voy a enviar los ángeles que sean ellos los que lo hagan. Los ángeles vienen a buscar el fruto que Dios quiere que nosotros demos. Porque la cizaña da un fruto de muerte, da una semilla de muerte, es venenosa. El trigo no es venenoso. Entonces se ven iguales y los dos producen semilla igual, pero los dos tienen un resultado distinto totalmente. Entonces la sangre de Cristo marca la diferencia, porque la sangre de Cristo fue aplicada a nuestra vida y la esencia de Dios está dentro de nosotros. Ya Dios no habita en un templo hecho de manos de hombre. Dios se metió dentro de nosotros. Su naturaleza está en nosotros. Y esa naturaleza cada día va tomando áreas de nuestra vida que tienen que ser purificadas, que tienen que ser redimidas, aunque ya en lo legal es un hecho, ya en lo legal es una realidad, pero nosotros tenemos que hacer valer esos derechos. ¿Cuánto llevo? Estoy empezando. No, pero yo digo de cuántos principios he dado. Ok,
Fíjate, en Hebreos capítulo 10, 19, que está un poquito más adelante, dice que la sangre de Cristo nos introduce en el lugar santísimo. Como explicaba al principio, fíjate que en la antigüedad solamente el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Y estoy hablando del lugar santísimo terrenal, donde había un mobiliario terrenal. Pero cuando Cristo derrama su sangre allí en la cruz del Calvario, allí en el templo de Jerusalén, dice que había una cortina, que es el velo, una cortina que dice que era muy gruesa, es decir, eran varias cortinas muy gruesas, y esa cortina separaba al lugar santo del lugar santísimo. Dice que cuando Cristo muere, es decir, cuando su sangre sale totalmente de su cuerpo, que derrama su sangre, dice que el velo se rasgó de arriba abajo, y dice las escrituras que dando a entender que el camino al lugar santísimo ya estaba abierto. Es decir, la separación que impedía que el hombre pudiese acercarse a Dios, la sangre de Jesucristo la quita. Es decir, tú no necesitas ayunar, orar 40 días para entrar a la presencia de Dios, porque la presencia de Dios se metió dentro de ti, y tú puedes entrar todos los días de tu vida o permanecer allí en la presencia de Dios. Y cuando hablamos de entrar a la presencia de Dios, algo simbólico, porque ya la presencia de Dios está en nosotros mismos, y donde nosotros vamos, esa presencia que está en su esencia, en su naturaleza en nosotros, vive en nosotros. Y no solamente vive, sino que nos da la oportunidad de una relación, porque el velo se quitó, o sea, la separación fue quitada. Por eso es que ese título que le dan al Papa no es nada más falso. No hay nada más falso que eso. Porque lo colocan a él como que el puente entre Dios y los hombres. Y es totalmente falso. Porque él no es el puente, ni siquiera es el intercesor, ni siquiera es el intermediario. Porque Jesucristo solucionó ese problema. Él es el sacrificio, Él es el precursor, Él es el intercesor, Él es la propiciación. O sea, Él nos acercó a Dios. Es decir, Él quitó el obstáculo que había. Y hoy día nosotros podemos entrar y hablar con Dios sin condenación. Es decir, la religión nos ha metido una cantidad de basura en la cabeza, hermano. Es decir, que apenas una persona hace algo que se considere malo, y ya la persona siente que Dios se fue a 5,000 kilómetros de distancia, y que Él quedó, allí abandonado, y Dios no está. No, Dios siempre está, porque Dios se metió dentro de nosotros. Y la Biblia dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces, cuando la naturaleza de Dios está en tu vida y en mi vida, aunque podamos pecar, porque no dice que no pequemos, lo que dice es que no practicamos el pecado. Porque yo me puedo equivocar y de repente tratar mal a mi esposa en un momento, decirle algo, pero con la misma cosa o de la misma forma que lo hago, al rato le digo, esposa, mi amor, perdóname, disculpa que lo hice mal, porque la naturaleza que está dentro de mí manifiesta eso. Es decir, no que no te equivoques, no que no falles en un momento determinado, pero la naturaleza de Dios nos corrige, nos enseña, y esa corrección y esa enseñanza transforma nuestra forma de pensar, y comenzamos a ser distintos. Entonces, el que gritaba, el que robaba, el que mentía, ya como su conciencia está limpia, apenas hace algo indebido, inmediatamente tú dices, Señor, perdóname, Señor, lo hice mal. Porque el Espíritu Santo que está dentro de nosotros por su esencia, porque se metió dentro de nosotros en espíritu,
el Espíritu Santo nos dice: te equivocaste. La palabra nos señala la equivocación e inmediatamente corregimos y pedimos perdón. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es decir, en lo que corregimos, el poder de la sangre le quita el derecho a Satanás, y Satanás tiene que apartarse. ¿Por qué? Porque la sangre está viva, porque la sangre es real. Son tantos. Hebreos 10:10 dice que la sangre de Cristo nos santifica. La palabra del griego es hagiazo, que significa hacer santo, poner aparte para Dios, santificar, hacer una persona o cosa lo opuesto a koinos o a común. La sangre de Cristo sobre la vida de un creyente santifica y regenera. Por ello no debemos menospreciarla ni tenerla en poco, ya que Dios castigará a aquel que tenga por inmunda la sangre del pacto. Tremendo esto, hermano. O sea, fíjate que el engaño horrible del sistema y una vasta cantidad de gente creyendo la mentira. Por ejemplo, en Venezuela, el siervo de Dios, José Gregorio Hernández, sí, lo van a santificar porque todavía es beato. ¿Cuántos beatos hay aquí? Aquí lo que hay es santo. Santa María, San Leonardo. La Biblia dice que Dios nos hace santo, hermano. Y esto no es para decir santo, gloria a Dios santo. No. Es decir, es una verdad intrínseca. O sea, santo es simple y llanamente: Dios me apartó para un propósito. Dios nos apartó para un propósito. Dios, Luis, te apartó para un propósito. San Luis. Es decir, la santidad no tiene que ver con una apariencia que te haga mostrar como algo sublime. No tiene nada que ver. Estamos hablando de personas normales y comunes que Dios en su soberanía llamó y nos escogió para cumplir un propósito. Mi propósito lo estoy cumpliendo yo hoy acá. La Biblia dice que el que es santo, santifíquese. Es decir, no hay que esperar morirte para ser santo, porque después que te mueres y te hagan santo no te sirve de nada, hermano, porque muerto estás. Y el muerto simplemente está allí, no hace más nada. Pero mientras estamos en vida, Dios nos hace santos, porque Dios nos apartó a nosotros para propósitos sublimes, para propósitos preciosos. Y lo otro importante, que en Hebreos 13, 20, 21 dice que nos hace actos. Esta palabra actos es la palabra catartizo, que significa hacer acto, equipar y preparar. La sangre de Cristo hace acto al creyente para hacer la voluntad del Padre, quitando y agregando aspectos de la vida que permitan crecer a cada creyente. Yo recuerdo, no sé, hace 30 años atrás. Hace 30 años atrás yo no entendía nada. O sea, yo iba a la iglesia y me sentía bien. Me sentía bien, es decir, era por sentir, pero no entendía nada. Hoy día no soy el mismo. Es decir, ha transcurrido todo este montón de años y hoy día puedo enseñar, puedo profetizar, puedo orar por los enfermos y puedo hacer un montón de cosas porque Dios me hizo apto para ello. Y yo tuve la actitud de aprender, es decir, a aprender, de tomar lo que Dios me dio. Dios dijo que yo soy santo. Bueno, yo soy santo. El primero que tengo que creerlo soy yo. No tiene que ver con religión, no tiene que ver con nada extraño. No. Simple y llanamente Dios me eligió. Dios me apartó para Él. Y como Dios me apartó para Él, entonces Dios y yo trabajamos juntos. Trabajamos juntos. Entonces yo me santifico, yo me guardo para Dios. Yo trato de agradarle a Dios,
Porque al agradarle a Dios y caminar con Dios, entonces todos los beneficios que Dios conquistó para mí comienzan a activarse. Por eso digo, no soy el mismo de antes, porque no es solamente una cuestión de conocimiento, sino que a medida que se van haciendo, que los derechos se van haciendo reales en mí, se van activando a favor mío todo aquello que Dios dijo. Entonces ya antes yo iba, por ejemplo, para que oraran por mí, para que Dios hiciera un milagro. No, ahora yo soy el que oro para que Dios haga el milagro en otro. Ahora yo soy el que oro por el enfermo. Ahora yo soy el que echo fuera demonios. Ahora soy el que creo que Dios prospera. Ahora yo soy el que creo que Dios hace milagros extraordinarios. ¿Ve? Y entonces me muevo en un nivel distinto, porque ya me muevo como creyente, como transformado, como camino a algo mucho mayor, siempre con la expectativa de crecer y de recibir mucho más de Dios, porque Dios es inagotable, hermano. Y por último, que ya lo dije, en Primera de Pedro 1, 18 y 19, dice que fuimos redimidos de la vana manera de vivir heredada de los padres por medio de la sangre de Cristo. Es decir, el sacrificio de Cristo nos hace libre de las herencias y de la maldición familiar. Todavía hay muchas congregaciones que todavía siguen rompiendo las maldiciones que ya Cristo rompió. Que lo único que tendrían es que enseñar a la gente, enseñarla que ya ese tiempo quedó en el pasado, y que si tus padres hicieron cosas malas que tú heredaste, bueno, ya el precio fue pagado para que tú no vivas las consecuencias de lo que ellos hicieron mal. Ni mis hijos van a vivir la consecuencia de lo malo que yo pueda haber hecho. Hoy le doy gracias a Dios que yo veo a mis hijos sirviéndole a Dios, cantándole a Dios, porque yo le estoy dando una herencia distinta a ellos. Le estoy dando a ellos un derecho legal distinto que Dios me otorgó a mí, y que como Dios me lo otorgó, entonces yo puedo transmitirlo a ellos. Y Dios, que es bueno, va entonces transformando todas aquellas cosas hasta llevarnos a la perfección. Entonces estos aspectos 7, hay aproximadamente 20 aspectos que recibimos de la sangre de Cristo. Y la semana pasada, cuando hablaba sobre este tema, lo hacía porque, fíjense, gracias a Dios que hoy estamos llenos, pero si hubieran venido todos los que estaban enfermos, tenemos que hacer 2 reuniones. Creo que como la mitad de la iglesia estaba enferma, hermano. O sea, eso no es normal. No es normal. No es normal. O sea, nosotros no somos hijos de enfermedad. Y yo hablaba sobre este tema, y gracias a Dios ese mismo día hubieron gente sanada. Hubieron gente que recibieron el milagro, porque Dios envió su ángel en la madrugada, y Dios me habló, y Dios me dijo: háblale a ellos. Habla de mi poder, del poder de mi sangre sobre la vida de ellos. Porque sabes, la sangre de Cristo sí tiene poder. El poder que nos otorga la legalidad de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Así que yo te pido, levanta tu mano allí donde estás y repite conmigo: Señor Jesús, yo te pido que actives en mi cuerpo físico los beneficios de tu sangre. Que tu sangre active el proceso regenerativo celular de mi sistema inmunológico. Que ninguna enfermedad pueda tocar mi cuerpo físico. Por eso la reprendo, la echo fuera. Yo me declaro santo, porque tú me has hecho santo, apartado para ti. Por eso reprendo a Satanás y le ordeno: no tienes derecho a tocarme, porque le pertenezco a Jehová Dios de los ejércitos. Su naturaleza está en mí. Por eso me declaro libre de enfermedades, de maldiciones, de dolencias. Y oro esta mañana para que su poder, el poder de su sangre, regenere
en mi cuerpo todo aquello que haya estado enfermo y su salud fluya en mi cuerpo, en mis huesos, en todo mi sistema de vida, en mi sangre. Allí donde la enfermedad ha querido destruirme, me declaro libre y te reprendo, Satanás. No tienes derecho ni parte en mi vida ni en mi familia. Yo te reprendo, te echo fuera, me declaro libre porque Cristo pagó el precio. Y en el tribunal del cielo hoy pido una intervención sobrenatural de ángeles a favor mío, a protegerme, a mí, a mis hijos, a mi casa, de todo tipo de plaga, de todo tipo de maldición, de todo tipo de enfermedad, porque soy libre, libre, libre para servir a Cristo. Por eso renuncio a toda condenación, renuncio a todo pecado, renuncio a todo vicio y activo hoy el poder de la sangre de Cristo en mi sistema de vida para ser libre como Cristo lo ha dicho en su palabra. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.